Saludos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Bienvenidos a todos mis hermanos y mis hermanas que vienen con hambre y sed de justicia, que vienen con temor y temblor, cuidando cada día, en cada momento, las riquezas que Dios nos trajo y que no han permitido que el ladrón se las haya arrebatado. Bienvenidos a todos los que vienen con la plena certeza de que va a haber un juicio y hay vida eterna y hay un lago de fuego. Porque para estos corazones son las riquezas que Dios nos tiene preparadas en estos últimos tiempos, a los pocos que permanecemos firmes en su lealtad, en su amor y en su misericordia. Así, bendito hermano y bendita hermana, mientras Dios nos permita, echemos mano de estas benditas riquezas, de este bendito maná, de esto que nos mantiene con vista, con vida y en este bendito camino. Yo le he pedido a Dios en esta hora, en esta enseñanza y en cada enseñanza, para que Dios me permita ser un instrumento de Él para predicar la verdad. Le he pedido también para que dé un fruto de vida, para que haya corazones tocados por Dios y puedan discernir y entender la grandeza de este bendito camino del amor de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y hagan frutos dignos de arrepentimiento para ir a la vida eterna. Yo he pedido por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder. Por los que estén predestinados y ordenados por Dios y por Cristo Jesús en estos últimos tiempos, para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio puesto por Dios y no por el hombre, y de un fruto de vida. He orado por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de mi Señor Jesucristo para continuar con la enseñanza número 101 de San Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 20, versículo 18. Vuelvo a repetir, San Lucas capítulo 20, versículo 18. Bendito hermano y bendita hermana, estamos viendo la parábola de los labradores que Dios les arrendó una viña. Y el pacto que tenemos nosotros los ministros con Dios, de que algún día nos va a pedir cuentas. Y los únicos con esta enseñanza que podemos o podamos darle cuentas sobre el pacto y sus negocios son aquellos que creyeron en Cristo Jesús. Porque ayer veíamos, bendito hermano y bendita hermana, lo que es creer en Cristo Jesús. Y les recuerdo lo que vimos ayer. No se lo olvide. Creer en Cristo Jesús no es estar engañado en una congregación donde me digan que soy cristiano, que soy salvo. Eso no es creer en Cristo Jesús. Creer en Cristo Jesús es venir a escuchar con humildad su voz y practicar todos los mandamientos que Él me dijo. Porque Jesús dice que el que no haga sus mandamientos no tiene vida, ni es su discípulo, ni es hijo suyo. Así, bendito hermano y bendita hermana, eso es el creer el día de hoy. Por eso dice en el 18, todo el que cayere sobre aquella piedra, cayere o creyere o cayere es lo mismo,
sobre aquella piedra para edificar su casa. Ahora, ¿quién es el que cae sobre esa piedra? Yo ayer le decía una parábola. El que viene a mí y escucha mis palabras y las hace, ese es el que cayere, y las hace, le compararé como un hombre prudente que edificó su casa sobre la piedra. Ahora, ¿quiénes son los que cayeron en esta piedra? Los humildes, los que creyeron en la locura de la cruz. Dice, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Sí, porque yo me sentía Superman, me sentía Dios antes de ser cristiano, y gracias a este evangelio me aterrizó, me humilló y me dio el conocimiento que yo soy un ser creado, que dependo de mi Creador y que sin mi Creador tengo la peor maldición que puede haber para un ser humano. Entonces, quebrantado es que me quebró, que me humillé. Será quebrantado. Más, punto y coma, más sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Ahora, si no creo yo en Cristo Jesús, entonces Él cae en mí. Mire, aquí ahorita en México y en varias partes del mundo, por los fenómenos sobrenaturales que se están dando, aquí hay muchas lluvias ahorita en la Ciudad de México sobrenaturales ya. Y hace poquito, no nada más aquí en la Ciudad de México, hace poquito aquí en el Cerro del Tepeyac, en lo que es la Basílica de Guadalupe, iba un peregrino hace como 3 semanas y una piedra se desgajó del cerro y lo aplastó, lo desmenuzó. Una piedra. Imagínense una roca enorme que caiga sobre usted. Pues lo aplana, lo desmenuza. Ahora, estas parábolas utiliza Cristo para todo aquel que cuando Cristo Jesús vino a decir, tome su cruz, salga del mundo, no peque más, sígame, yo soy el camino, y que usted sea como el burrito y no como la gente que está al lado del camino, lleva bendición, y si no, el mismo Cristo Jesús lo destruye. ¿Cómo lo puede desmenuzar? Dejándolo en la mesa del diablo, dejándolo con un velo, dejándolo con las riquezas temporales y después al lago de fuego. Vamos a empezar el versículo 19, otra enseñanza. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. ¿Se acuerda que le dije yo, empezando ayer, bendito hermano y bendita hermana, la enseñanza? Que hay muchos que lloran y dicen, ¡ay, cómo quisiéramos estar juntos todos, hermano! ¡Yo los amo! ¿Cómo predicaba Cristo? A los pecadores, a los que practicaban el pecado, porque a los que no practicaban el pecado les venía a decir, y con autoridad, no crea que rogándoles, este es el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, el que no toma su cruz no puede ser mi discípulo. O sea, Cristo Jesús no vino a estar rogando, vino a decir, el que creyese, este es el camino y lo puedo amar, y el que no, pues queda maldito. Ni modo, porque esto que acababa de decir nuestro Señor Jesucristo de la piedra, comprendieron que era para ellos. Ahora, cuando yo he hablado también hacia pecadores, dicen, el hermano no tiene amor, el hermano no es un cristiano, si tuviera Dios no hablaría así. ¿Ah? Yo a uno que practique el pecado, se le dice la verdad, porque hay de mí si yo lo engaño, si uso palabras persuasivas de humana sabiduría. ¡Ay de mí! Ahora, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano y matarlo. Ahora, bendito hermano, cuando alguien viene con Cristo o con Dios a quitarles el fundamento, el velo,
y a decirles hipócritas, ustedes no están cumpliendo con el pacto, les molesta, les enoja, como la parábola del viñador, les estorba eso, ¿verdad? Entonces dice, pero no pudieron echarle mano en esa hora, también porque ya estaba escrito, ¿verdad? La hora y el día en que Cristo Jesús tenía que padecer, no cuando ellos quisieran. Dice, pero como había mucho pueblo que sí creía en Cristo Jesús, temieron al pueblo y no pudieron hacerle nada. Dice, y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador, que en aquel entonces era Pilato y Herodes. Ahora, fíjese bien, la astucia, la maldad, el odio por venirnos a amar, por venir, por bajar a humillarse, por querer salvarnos. Yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, y alguna ocasión le puse un ejemplo y una parábola que se lo sigo poniendo, ¿no? Cansado yo de la maldad de mi ciudad, cansado ya de la inseguridad y de la violencia, de la drogadicción, de los homicidios, me fui lejos, solo, al bosque. Me interné en el bosque, lejos de esa ciudad. Me interné y empecé a vivir solo. Construí una cabañita y empecé a vivir solo. Y a través del tiempo me hice de los años y empecé a tener amistad con los conejitos que habían por ahí por el bosque, con los animalitos del bosque. Y me empezaron a tener confianza y porque les daba de comer, porque me buscaba y empecé a tener, como ya no tenía yo a nadie, pues empecé a tener una relación con ellos y les agarré un aprecio y un cariño. Y ya estando con ellos algunos años, varios años, llegué a ver, cuando iba a buscar comida, a 1 kilómetro, cómo ya venían tractores destruyendo el bosque para construir y agrandar esa ciudad, que hoy es el mundo, todo con parábolas. Y usted sabe que cuando destruyen bosques, matan a los animales, matan su hábitat, matan la flora y la fauna, ¿sí? Y no les importa. Entonces los animalitos no comprendían el peligro y yo me desesperaba para decirles que venía una destrucción, que nos fuéramos más allá, más alejados. Pero ellos no me hacían caso. Yo agarraba mis cosas y se quedaban viendo y no me... Porque ya tenían sus hogares, ya tenían ahí sus cosas. Entonces estaba yo tan desesperado que escuché una voz que me dijo, ¿los amas tanto? Yo le dije, sí. Me dice, pues si los amas tanto, ¿te convertirías en un animalito? ¿Te humillarías en un animalito para que les puedas alertar? ¿Para que les puedas decir, tanto es tu amor? Sí, conviérteme en un animalito, yo me humillo. Y que me diga esa voz. Pero la mayoría se van a burlar, la mayoría te va a perseguir y te van a matar. Pero algunos se van a salvar. Y yo le digo, pues por esos algunos, bajo, no importa que mueran. Y que cuando me convierten en animalito, empiece yo a decirles que salgan, que viene destrucción, y se empiezan a burlar, y me empiezan a decir, y me maten por amarlos, por tratarlos de salvar. A Cristo Jesús se le conoce como el Salvador, hermano. Y por venirnos a dar un servicio, por venirnos a amar, a decirnos la verdad, muchos, el día de hoy también, se oponen y lo hacen a un lado, y lo aborrecen. Bueno, entonces, dice, y acechándole,
enviaron espías. Fíjense a qué grado llegaron. Espías que simulaban ser justos. A ver, tú. Claro que Cristo Jesús sabía. Sí. Pero estos ignoraban el poder de Dios, el poder de Cristo. Ahora, tú, ve y síguele. Y todos los días aparenta que crees, aparenta que eres un discípulo, aparenta que eres justo y que eres seguidor. Y acéchalo para encontrarle alguna cosa, fíjate, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Le explico esto, bendito hermano y bendita hermana. Nunca se vaya a olvidar usted que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo en carne, el pueblo de Dios estaba bajo un imperio por el pecado que había habido desde atrás, el imperio romano. Y que anteriormente este pueblo, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, ya había estado cautivo en otros imperios más. Pero este último imperio estaba cautivo. Y en este imperio, cuando llegó el César a gobernar a Israel, metió su ley y prohibió muchas cosas a este pueblo de la ley de Dios. Muchas cosas las prohibió, como lapidar a una persona, como no dar tributo, porque el pueblo cuando no pecaba no daba tributo, podía lapidar a algún pecador del pueblo, podía agenciarse de unas obras que cuando entró Pilato les permitió seguir, entre paréntesis, con el templo, con sus creencias. ¿Por qué cree usted? ¿Porque el César era buena gente? No, porque le entraban con su chivo, porque los fariseos dejaban muchísimas riquezas materiales tanto al César como a los gobernadores. Por eso, pero no les dejaban ejercer su ley, porque ellos no podían meter cosas que solamente el César o Pilatos o Herodes tuvieran decisiones. Por eso, para poder profundizar esto, le voy a poner unos ejemplos bíblicos. Dos ejemplos bíblicos para profundizar esta enseñanza. Una de ellas era cuando trajeron a una ramera del pueblo de Dios, sorprendida en adulterio. Y todo el pueblo venía con piedras. Y estaba Cristo Jesús. Y estos para tentarle, ¿verdad? Para entregarle a las autoridades. Y le dijeron, Señor, hemos sorprendido a esta mujer en adulterio. Y en el Antiguo Testamento estaba escrito que toda aquella mujer que fuera sorprendida en adulterio, el pueblo la tenía que lapidar, o sea, matar a pedradas. Y ya traían las piedras. Y Jesús escribía en la tierra. Estaba hincado en la tierra, escribiendo. Esa enseñanza. Estos que venían eran estos, puro hipócrita. Y Jesús decía, ustedes son de abajo, son polvo, y al polvo volverán, porque me vienen a tentar. Yo sé que su corazón no es para hacer una obra, sino para que yo diga sí, y me digan, no, si es justo, conoce la ley, y vayan corriendo con Pilato, y me acusen de que yo doy una orden, y me encarcelen y me maten. Y siempre lo estaban acechando y lo estaban tentando. Claro que la enseñanza, ¿verdad? Jesús se levantó y dijo, quien esté libre de pecado, lance la primera piedra sobre ella. No dio la orden. Entonces, siempre lo estaban acechando. Y ahorita vamos a ver también cómo lo acechaban con lo del tributo. Porque también el pueblo estaba bajo una ley que tenían que dar un tributo que hoy se conoce en algunas naciones como el IVA es lo que se le da al gobierno, ya es el impuesto. Hoy se le llama un impuesto. Y todos los que no pagan impuestos es cárcel.
En aquel entonces podía ser hasta la muerte. Entonces, buscaban un pretexto, los espías, para decir, mira, no paga tributo, o mira, hizo esto, e ir corriendo con Pilato y acusarle. Con pruebas, claro, ¿verdad? Entonces dice, y le preguntaron, diciendo, maestro, fíjese la hipocresía, porque si hay muchos hoy, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. La hipocresía, la maldad. Y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Claro que estaban actuando, claro que estaban mintiendo. Ahora dice, ¿y qué enseñas? Y que tú, si te pedimos esta enseñanza, no nos vas a dejar ajenos, porque tú enseñas con la Biblia, con verdad. Dice, ¿nos es lícito dar tributo al César o no? Ahora, en el Antiguo Testamento, el pueblo, cuando no era pecador, no daba ningún tributo, hermano y hermana. Al contrario, usted ve en los tiempos de José, cuando Dios les dio la tierra de Canaán, los que eran tributarios eran ellos al pueblo, no el pueblo a ellos. Entonces el pueblo nunca había sido tributario. Por eso dice, ¿qué quería que dijera? No, a ver, en la ley, escrito está, ¿cuándo este pueblo pagó tributo a alguna nación? No deben de dar. Entonces, si Cristo Jesús hubiera respondido con la ley, con lo que era, hubieran ido corriendo con el César a decirle, hay un hombre que enseña a no dar tributo. Y claro que cuando llegaba un imperio o llegaba un gobierno, ¿por qué cree que era? Por esto, por el dinero. Bien. Entonces, claro que Cristo Jesús sabía, porque dice aquí, mas él, comprendiendo la astucia de ellos, no lo engañaron, porque Satanás se engaña. Él comprendió, conoce la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Que la palabra tentáis es probar. ¿Por qué me pruebas? Ahora, fíjese bien, aún les enseñó. Todavía con todo y eso, el amor de Dios y el amor de Cristo todavía les enseñó. Mostradme la moneda. Y las monedas de aquel entonces, de Roma, tenían la imagen del César, como hoy. Aquí en México, por ejemplo, algunos billetes traen la imagen de Benito Juárez, que fue un presidente, de Miguel Hidalgo, de Morelos, etc. Entonces, esas monedas romanas en los tiempos de Cristo traían impresa la imagen del César. Por eso dice, muéstrenme una moneda y muéstrenme la moneda. Ahora, ¿de quién tiene la imagen? Dijo. ¿De quién tiene la imagen? Y la inscripción, porque la inscripción, y respondieron, dijeron, del César. Ok, entonces les dijo, pues da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y le enseño también la enseñanza. No nada más es el tributo, hermano. Yo le digo, un coche, una casa, un trabajo, una profesión. ¿De quién tiene la imagen? ¿De los gobernadores? ¿De las naciones? Pues todas esas cosas que se las queden ellos, yo las estimo como basura. Como cuando Cristo Jesús le dijo al rico, lo del mundo al mundo, deja todo y ven y sígueme. Deja las riquezas, igual, lo del César al César. Ahora, si a mí me llega una monedita o me llegaba una moneda, regrésasela al César, regresa a su nación, es suya, y darle a Dios lo que es de Dios.
¿Cuál es la deuda que tenemos con Dios? Nuestras vidas, hermano. El tomar mi cruz, el amar a Dios y amar al prójimo. Pero para poder amar a Dios y amar al prójimo, no me debe de importar el dar tributo, el dinero, el ahorrar. Ahora, dice en el 26, y no pudieron sorprenderle en la palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. Pues sí, la sabiduría, aunque hay pecadores, siempre la sabiduría de Dios maravilla, siempre impacta. Y sabiendo que lo tentaban, ¿verdad? Y cómo lo querían tentar. Entonces, la madurez espiritual, bendito hermano y bendita hermana, es poder también discernir entre lo que es de Dios y lo que es del César, que es el César hoy representa al diablo. Un gobernante, un imperio. Y el discernimiento el día de hoy es que lo del mundo, dejar lo del mundo y dárselo al mundo, y lo que le pertenece a Satanás, dárselo y no aceptarlo. Pero sí darle a Dios lo que le debemos, porque nosotros no somos del mundo. Versículo 27. Llegando entonces algunos de los saduceos, porque lo querían tentar, los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron. Bien, te voy a hablar de las tres sectas que en aquel entonces habían cuando Cristo Jesús estuvo, y que es maravilloso que cuando empezaba el camino, cuando empezaba Cristo Jesús, solamente habían tres sectas de la circuncisión que decían conocer a Dios, y estas tres sectas eran judíos, eran hebreos, pero cada uno tenía una doctrina diferente, pero con las escrituras. Y es maravilloso porque cuando estaba Cristo Jesús, habían tres. A través de los tiempos, ¿sabe cuántas doctrinas hay que se dicen cristianos y circuncisos? Hay más de cientos y cientos de doctrinas cristianas que se jactan, que los metodistas, que los adventistas, que los pentecostales, que los del séptimo día, etc. Bueno, en aquel entonces las tres sectas que habían eran los fariseos, los saduceos y los escribas. Los saduceos, a comparación de los fariseos, ellos aseguraban que no había resurrección porque torcían las escrituras, como lo vamos a ver ahorita, con un versículo que no comprendían en el Antiguo Testamento. Y los fariseos decían que sí había resurrección de los muertos. Igual los escribas. Pero estas tres sectas no estaban conforme a la ley, eran hipócritas. Bueno, entonces, se acercaron los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo, maestro, Moisés nos escribió. Fíjese por qué decían que no había resurrección. Y fíjense cómo pueden entender las escrituras y torcerlas. Si el hermano de alguno muriere, teniendo mujer, y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia de su hermano. Le voy a explicar esto y el por qué era esta ley. En el Antiguo Testamento, vamos a suponer que yo tenía 5 hermanos y yo era el mayor. De 25 años, otro hermano de 24, otro de 23, otro de 22, otro de 21 y otro de 20. 5 hermanos. Y en la ley de Moisés, en la ley de Dios, estaba escrito que si yo, el mayor, me casaba con una mujer, porque en el Antiguo Testamento se casaban para tener descendencia, para tener hijos y dejar la herencia al primogénito. Como hoy también hay enseñanza con los primogénitos nacidos por el bautizo para con Dios.
Pero bueno, si esta persona o yo que me casaba con esta mujer y me dieron paro cardíaco, morí en un accidente sin haber tenido hijos, entonces estaba escrito que el de 24 años tenía que casarse, pero la condición era que el hijo que naciera, darle mi nombre como primogénito, para que yo muerto tuviera descendencia por medio de mi hermano y mi mujer tuviera descendencia y no se quedara viuda y tuviera una descendencia. Y de igual manera, porque estaba escrito, todo tiene simbolismo, yo le puedo explicar el por qué Dios lo permitió con una enseñanza hoy espiritual, pero no se lo voy a decir por qué, pues si no nos vamos a meter en otro tema. Pero ahí están los teléfonos por si usted lo quiere saber. Bueno, si el segundo hermano igual se casó y murió también sin dejar hijos a la mujer, el tercero tenía que casarse con ella y no con otra mujer. Y así, si los 4 murieron, el menor también tenía que casarse. Bueno, entonces ahorita va a ver por qué no creían en la resurrección. Entonces dice, hubo pues 7 hermanos, no 5, sino 7, perdón, 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin hijos. La tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7 murieron sin dejar descendencia a la mujer. Ahora, esta mujer tuvo 7 maridos y no dejaron descendencia. Ahora dice, finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Por eso no creían en la resurrección. Porque decían, a ver, si hay resurrección, ¿qué marido va a tener esta mujer si los 7 fueron sus maridos? Ahora, Jesús siempre enseñaba y no, a pesar de que eran pecadores, a pesar de que llegaban para tentarle, Jesús trataba siempre de enseñarles la verdad. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar a aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Explico. Allá arriba, el creador de los cielos y la tierra no hizo angelitas para que los ángeles tuvieran una relación y hubieran más ángeles allá arriba. Allá arriba, de hecho, el sexo es varón, no hay hembra, no hay mujer. Hay el catolicismo, por ejemplo, pone en las iglesias que no son iglesias de Dios figuras femeninas con bustos representando que están en el cielo. De hecho dice que María es la madre de Dios y que es la reina de los cielos. Allá arriba no hay reina, no hay mujer, no hay sexo femenino. Y le voy a explicar por qué. Le voy a decir por qué. Todo con la Biblia, y todo está en la Biblia. Aquí Dios permitió a la mujer y nos enseña desde un principio en el Edén. ¿Para qué Dios? Primeramente Dios hizo al varón. Bien, ¿para qué hizo a la mujer Dios? Para 2 cosas. Una, para ayuda idónea en el Edén. Y otra, para multiplicar y que le diéramos descendencia a Dios. Cuando le dijo a Noé, bajen del arca y multiplíquense y llenen la tierra y sojuzgarla. Entonces, Dios a los seres humanos que hizo, les dijo, multiplíquense, porque los padres que tenemos a Dios, tenemos el mandamiento y el conocimiento por Dios, que a nuestros hijos los debemos instruir en el camino de Dios. Hayamos sido del primer pacto o de este segundo pacto. Entonces yo, si tengo un hijo, va a ser un hijo para Dios
y no hijo para el diablo. Los hijos del diablo se multiplican, los hijos de Dios se multiplican con las verdaderas mujeres cristianas y los verdaderos hombres cristianos. Ahora bien, allá arriba, la bendita palabra nos enseña que Dios los hizo desde el primer día para un servicio, y lo dice, por ejemplo, con este querubín llamado Lucifer, que se convirtió en un monstruo y fue arrojado. ¿Qué le dice Dios? Oh, tú, querubín precioso, que desde el principio fuiste hecho en hermosura. Desde el principio fuiste hecho en hermosura. Entonces, allá arriba no hay sexo. Bien, el espíritu que tenemos dentro, tanto una mujer como un hombre, no tiene sexo, es lo mismo, el soplo de vida. El espíritu es el mismo de una mujer que el mío, no tiene diferencia. Lo que nos diferencia aquí es únicamente el cuerpo humano. Uno es el vaso débil, llamado mujer, y otro es el vaso fuerte, que es más fuerte, más músculo que la mujer, ¿sí? Pero los dos tenemos lo mismo. Ahora, la mujer, cuando muera, es el mismo espíritu, no tiene bustos, no tiene una voz ya femenina, no, nada. Se nos va a dar allá arriba, cuando Cristo Jesús venga, se nos va a dar un cuerpo incorruptible, semejante al de Cristo, que ya no hay, allá ya no hay. ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá ya no hay multiplicación? Porque ya estamos con Dios. A Dios le interesa que aquí nos multipliquemos, que aquí vayamos a multiplicarnos, que aquí vayamos a dar el evangelio, que aquí nos multipliquemos y enseñemos. Allá arriba ya no. Allá arriba no hay evangelio. Allá arriba no hay con quién ir a llevar la salvación para volver los hijos de Dios. No. Entonces espero ser. Ahora, todo esto viene con la Biblia, hermano, en diferentes libros. Si usted quiere una enseñanza especializada en eso, con mucho gusto, hermano. Yo nada más le estoy diciendo lo que tengo en mi corazón y lo que está en la Biblia. Y hablar con razonamientos para poder entender bien la palabra. Y fíjese, por no comprender cómo torcían las escrituras. Ahora, fíjese bien, los hijos de este siglo, ¿de qué siglo? Del mundo, de este siglo, se casan. Y se dan en casamiento, allá arriba no. Dice, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar el siglo venidero, la vida eterna, la segunda resurrección. Ahora fíjese bien, no todos, los que fueren tenidos por dignos, porque va a haber un juicio y no todos van a ser dignos de ir a la vida eterna. Pocos van a ir a la vida eterna. Ahora, los que ya, hablando proféticamente, los que alcancen, los que venzcan y sean dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, cuando venga Cristo Jesús, fíjese bien allá arriba, ni se casan, ni se dan en casamiento. Ya no. Ya no. ¿Para qué me voy a multiplicar? Ya estamos allá arriba. Ahora, porque no pueden. Claro, es otro cuerpo, hermano. No hay el órgano del pene, ni el órgano de la vagina, ni el ovario, ni el semen. No, no pueden. Porque no pueden también ya morir. Ahora, está la eternidad, ya no, allá tenemos un cuerpo incorruptible. Pues son iguales a los ángeles. Ahí está. Un ángel no tiene sexo. Un ángel es un ser espiritual, es un ser eterno. Por eso es muy importante esto. Ponga atención en este versículo porque le voy a tocar una enseñanza que hasta la fecha la tuercen y la predican. En el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, cuando Dios nos habla antes del diluvio, ¿y por qué fue el diluvio? Dice la palabra que los hombres, su pensamiento era de continuo mal y se fueron a buscar y a tener una relación con las mujeres hermosas
y que nacieron gigantes. Armando Alducin y muchos pastores, la mayoría, no, digo la mayoría, dicen que estos fueron ángeles caídos, que bajaron y tuvieron una relación con las mujeres humanas. Híjole, bueno, ahora sí que tienen un velo, hermano. Ahora sí que Dios les dará su justo pago. Porque imagínense que yo enseñé que un ángel me pueda violar o pueda tener sexo con mi esposa. Estaría muerto de miedo. Y que nacieron gigantes. Entonces, ¿qué dice aquí? Los ángeles, ¿qué nos está dando a entender? Que los ángeles no tienen un cuerpo para tener una relación con una mujer. Ni se dan en casamiento. Son iguales a los ángeles, los que alcancen la vida eterna. Y son hijos de Dios. Al ser hijos de la resurrección. Ahora, en la primera resurrección, cuando Dios me resucitó, me hizo hijo suyo. Pero más, si yo venzco por la eternidad, los que tengamos la bendita bendición de ser participantes de la segunda resurrección, vamos a tener a Dios por Dios y vamos a tener a Dios por Padre por la eternidad. Y allá, como ya le dije, hermano, ya no hay sexo, ya no hay matrimonio, más que las bodas del Cordero simbólicamente. Párele de contar. Dice en el versículo 37. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Fíjense cómo les dice, lean bien, porque en la ley mosaica habla de la resurrección, pero como ustedes pecan, no entienden. Ahora, recordemos que hay un pasaje de la zarza, de una zarza que ardía en fuego y no se consumía. Ahorita le voy a decir qué significa eso, porque toca la zarza, pero primero vamos a esto. Mire, antes de Moisés fue Abraham. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Abraham durmió, lo sepultaron, Isaac quedó. Luego Isaac tuvo dos hijos, uno llamado Esaú y otro llamado Jacob. Jacob fue bendecido, Isaac durmió. Y Jacob tuvo 12 hijos, llamados los 12 patriarcas, del cual salió todo el pueblo genealógicamente de los hebreos. Y murió Isaac. Y luego que murió Abraham, Jacob, Isaac, mucho después fue Moisés. Ahora, cuando Dios se apareció a Moisés en la zarza y le dijo, Señor, ¿quién eres tú? Le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No dijo, yo fui el Dios de Abraham, fui el Dios de Isaac, y no dijo eso. Y al decir, yo soy el Dios de Abraham, ¿qué está diciendo? Están vivos. No están muertos, son eternos. Abraham me fue fiel, Isaac me fue fiel, Jacob me fue fiel. Están conmigo, van a estar conmigo. Entonces, pero estos no entendían, porque cuando decía Cristo, lean, porque las palabras dan escrituras, pero cuando leen les queda el mismo velo, por su dureza de su corazón, por no creer. Ahora, de la zarza, le dije que le iba a explicar un poquito de la zarza. La zarza, bendito hermano y bendita hermana, es un matorral desértico que tiene espinos, que no da fruto, a comparación de un árbol en un huerto. En un huerto, la gente que es dueña de un huerto, la gente que tiene un Edén, la gente que vive del negocio de una fruta, siempre está podando, siempre está quitando la hierba mala. No permite la hierba mala. Ahora, la zarza éramos nosotros los gentiles, los que estábamos en un desierto, los que no dábamos frutos, los que dábamos espinos. Pero Dios dijo, voy a derramar mi espíritu sobre toda carne para que tengan vida.
y para que puedan dar un fruto. Entonces, el fuego representa el Espíritu Santo de Dios, como dice en San Juan, como dijo Juan el Bautista. Dice, porque el que viene tras de mí, yo no soy digno de desatarle la correa de sus calzados. Él es más poderoso que yo. Él bautizará en espíritu y en fuego. Y en fuego. Por eso dice, y la zarza no se consumía. ¿Por qué la zarza? Entonces, así de igual manera, el Espíritu Santo quema los deseos de mi carne para que dé un fruto. Y como vimos, ¿verdad? La piedra angular vino por uno que no la hemos superado. Bueno, entonces, no da esa enseñanza a Cristo, no profundiza esa enseñanza, sino más bien les está enseñando a los saduceos, lean, porque sí hay resurrección. Y también en el libro de los Hechos, cuando Pedro da palabra, dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de David, el Dios de Jacob. Bueno. Dice entonces, porque Dios, y esto es muy importante, fíjese bien, ponga atención en esto, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Ahora bien, fíjese bien, hermano, la mayoría de los que se jactan de ser cristianos el día de hoy dicen que tienen un Dios. Pero ¿sabe qué? El pecado paga un salario de la muerte. Nosotros, antes de que viniera Dios, por medio de Cristo, estábamos muertos. Porque dice la bendita palabra que por un hombre entró el pecado al mundo y por un hombre entró la muerte, por cuanto todos los hombres pecamos. Todos estábamos muertos. Ahora bien, la primera resurrección, ¿cuál es? La primera resurrección es que cuando Cristo Jesús vino a hablarnos del Evangelio y dijo que tomáramos nuestra cruz, que muriéramos al mundo, que dejáramos todo el pecado que representa el bautizo, y que si nosotros voluntariamente decidimos dejar la mesa del diablo, dejar el pecado y entregarnos a Dios, si lo hice con un corazón crédulo y me bauticé conforme al Evangelio con un corazón verdadero, entonces tuve la bendición de que el espíritu mío que estuvo muerto desde que nací, porque nací en carne, Dios lo resucitó. Recuerde que le dijo Cristo Jesús a Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Lo que es nacido de carne, carne es, lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Recuerde lo que dice en San Juan 4. Mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En pocas palabras, Dios no es Dios de carnales. Ahora, cuando yo recibí la resurrección, entonces dice en San Juan 1:12, San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ya me bauticé, ya resucité, ya me adoptó Dios como hijo, ya soy un ser espiritual. Ahora, ¿qué pasa? Pasa que Dios me dice que el pecado paga un salario de la muerte. Y si yo muero, ¿qué Dios voy a tener si practico el pecado? Al diablo. Entonces, hay muchos que se autodicen cristianos, que se jactan de estar vivos y están muertos porque practican el pecado. Y en las congregaciones, el Dios de ellos no es el de los cielos y de la tierra. Es un Dios disfrazado de un ángel de luz llamado Satanás que los engaña con palabras persuasivas. Entonces, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y de igual manera, cuando se me pare el corazón, yo voy a seguir teniendo a Dios, porque no voy a una segunda muerte. Los que vencimos, vamos a dormir. Pero los que murieron con pecado, van a una segunda muerte. Sino Dios de vivos, así como Abraham, así como Isaac, así como Jacob, pues para Él
todos viven. Ahora, para Él todos viven. Fíjese bien en esta palabra. Medite, para Él. Esto quiere decir, si Dios me resucitó, fue para darle mi vida. Para consagrar mi vida. Para santificar mi vida. Porque por Él y para Él vivimos los que tenemos el privilegio de tener vida espiritual. Bueno, dice en el 39, respondiéndole, algunos de los escribas dijeron, Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle más. Pero, ¿siguieron de incrédulos? Pues yo creo que no todos. Probablemente algunos meditaron y se arrepintieron porque siguieron predicando que la resurrección no se daba. Pero cuando Cristo Jesús a un humilde, alguien que calla, alguien que tiene una duda, aunque tenga un corazón endurecido, se calla y escucha, ¿con qué enseñó Cristo Jesús? ¿De palabra? ¿Sin utilizar la Biblia? No, utilizó la Biblia. Ahora dice en el versículo 41. Entonces Él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David, ahora fíjense, muchos de los saduceos, de los fariseos, de los escribas, decían que Jesús era el hijo de David y no el hijo de Dios, sino el hijo de David. Sabemos, bendito hermano y bendita hermana, que ellos también por las escrituras y por el pecado no comprendían, porque Cristo Jesús viene genealógicamente de la raíz de la tribu de Judá. Y claro que de esta tribu de Judá viene David. Y usted ve la genealogía, las genealogías, por ejemplo, la que viene en San Mateo, en el Evangelio de San Mateo al principio. Ahí viene la genealogía hasta Cristo Jesús. Y viene Isaí, viene David, viene Salomón, viene toda la genealogía hasta llegar a Cristo Jesús. Entonces, por eso decían que Cristo Jesús era el hijo de David. Y no, Cristo Jesús es el primogénito. Ahora dice, entonces se dio, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de Dios? Ahora dice, pues el mismo David dice en el libro de los Salmos. Ahora recuerde, ¿qué le acabo de decir? Jesús enseñaba con la Biblia, aunque la tenía en el corazón. De igual manera dice en el Nuevo Testamento que si alguno enseña, que si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Por eso yo trato de, en cada enseñanza, bendito hermano y bendita hermana, concordar. Decirle, hermano, esto lo dice aquí, esto lo dice acá, esto, y concordar siempre. Y decir, acá dice esto, acá dice el otro. Ahora, aquí le está diciendo, pues el mismo David, en los Salmos, ¿verdad? Dice en el libro de los Salmos, ¿por qué? Dios utilizó a David para escribir salmos. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, fíjese lo que escribió David, fíjese bien. Dijo el Señor, hablando de Dios, a mi Señor. Dos. Dijo el Señor Dios a su Hijo, que también es un Señor. Una vez que venció en la cruz, una vez que Cristo Jesús terminó la obra, ¿qué le dijo el Padre? Hijo, has vencido, ahora siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por debajo de tus pies. Entonces, ¿qué está Cristo Jesús está enseñando con la Biblia? Que Jesús no es hijo de David, que es hijo de Dios y que es el primogénito. Por eso dice, lean y mediten. Y fíjense, bendito hermano y bendita hermana, para poder entender las Escrituras se necesita no pecar. Porque estos se jactaban de conocer la ley, como hoy. Hay muchos que se jactan de conocer la ley y no leen. O leen y les queda el mismo velo puesto por el diablo, por la dureza de sus corazones. Ahora, Jesús dijo, escuchen
lo que está escrito en Salmos por medio de David, una profecía. Dijo el Señor Dios a mi Señor, porque David tiene a Dios como Señor y a Cristo como Señor. Por eso dijo el Señor a mi Señor, dijo Dios a mi Rey, a mi Gobernador, a Cristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Ahora, si David me llama Señor, que Señor significa amo, ¿cómo voy a ser su hijo? Alabado sea Dios. Bueno, por lo menos no decían que Jesús era Dios. Hoy están más dotados. Hoy están más perdidos. Bueno, dice en el 45. Y oyéndolo, todo el pueblo dijo a sus discípulos. Ahí estaba, acuérdense que estaban arriba, estaban en Jerusalén, estaban donde acababan de hacer mercadería. Habían fariseos, habían saduceos, habían escribas, estaban sus discípulos y había una muchedumbre que también creía, que recuerde que no quisieron aprender a Cristo en ese momento porque había mucha gente que sí creía. Entonces dice, y oyéndolo todo el pueblo, sus enseñanzas, dijo a sus discípulos, fíjense bien, guárdense de los escribas que gustan de andar con ropas largas y llaman las saturaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Escribas y fariseos eran lo mismo. El escriba lo consideraban o los consideraba el pueblo hombres sabios, porque ya le dije que hubo un tiempo en donde no había pergamino y había un material llamado papiro que era sacado de la caña del río de Nilo, que llevaba un proceso para escribir los textos bíblicos del Antiguo Testamento, pero ese papiro duraba, no recuerdo, no le voy a mentir, si 4 o 5 meses, algún tiempo y luego se deterioraba. Entonces, para que no se perdieran los textos originales, los escribas, la función que tenían era estar escribiendo y estar escribiendo y estar escribiendo. Y claro, yo le digo que si usted lee la Biblia, la va a entender más si la escribe que leyéndola, porque escribiendo la Biblia se entiende más. Y los consideraban hombres sabios, pero ya había acabado esa época, ya nada más les quedaba el sobrenombre, ya no se dedicaban a eso, ya habían papiros, pergaminos, que los pergaminos eran de cuero de animal, pero se les quedó el nombre de escribas por jactarse de que eran hombres sabios, igual que los fariseos. Los fariseos también. Ahora, fíjese bien, hoy dicen, hermano, usted se puede meter en cualquier congregación, todos somos hermanos. No, mangotes, cuernotes. O sea, aquí a sus discípulos, a los que están aprendiendo, les dijo, guárdense de los falsos profetas, guárdense de los hipócritas. Ellos enseñan en las sinagogas, ellos son de la circuncisión, ellos dicen que son de Dios. Guárdense de los escribas que gustan. Ahora, aquí vamos a ver el fruto que tenían y el fruto que hoy tienen hasta la fecha. Que gustan de andar con ropas elegantes, ropas largas, elegantes, bien vestidos. Hoy gustan de andar con sacos, con corbatas, con ropa de marca. Así se presentan los que se jactan de ser sabios. Y así se presentan dice, y llaman las saturaciones en las plazas. Aman que les digan, pastor, apóstol, maestro, rabí. Aman que los adoren, aman que les den gloria, usurpan el lugar de Cristo y no se presentan como sirvientes, ni se humillan y se sienten pavorreales. Guárdense y buscan las primeras sillas en las sinagogas. ¿Qué pasa con los falsos profetas? Tienen un púlpito, hermano,
Y no, y cuidado, los discípulos no pueden subir ahí, no, 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 nada más el pastor. Es el lugar especial del pastor, del rey. Hermano, por favor, Cristo Jesús enseñaba en las plazas, enseñaba en el campo, no buscaba siempre un púlpito, pero hoy en las congregaciones hay un lugar especial para el representante, para que lo exalten. Buscan las primeras sillas en las sinagogas o los primeros lugares en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. De igual manera, no, este asiento está reservado para el pastor. No se siente, le toca doble comida. Este es un lugar especial en la mesa. Y así se dejan adorar, bendito hermano y bendita hermana. Pero mañana vamos a profundizar un poquito más esto, si Dios me lo permite, porque se me ha ido la hora. Bendito hermano y bendita hermana, yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.